Sobre mi presentación, básicamente, quiero hablar sobre el entramado criminal dentro de las instituciones del Estado colombiano, específicamente en el sistema judicial, con el fin de acabar con el sistema democrático y llevarnos a un totalitarismo, específicamente en nuestro país. Y lo llevo con relación a lo que significa Álvaro Uribe Vélez, el expresidente de Colombia desde el año 2002 al 2010, y que sin duda alguna puede ser catalogado como el político más influyente de Colombia en los últimos por lo menos 100 años. Álvaro Uribe, concejal, alcalde, director de la Aeronáutica Civil, gobernador de Antioquia, senador de la República y presidente de la República por 2 periodos. Una vida al servicio de Colombia. Sin duda alguna, el político más querido de los colombianos y un ejemplo de coherencia, vehemencia, conocimiento del país, cercano al ciudadano y, como recientemente él mismo lo manifestó, un hombre frentero. Pero ¿qué hizo Álvaro Uribe? ¿Qué hizo Álvaro Uribe para hoy ser el enemigo número 1 de un sector político de Colombia, la izquierda, y incluso el enemigo número 1 de la izquierda del continente latinoamericano? En primer lugar, fue el muro de contención del socialismo del siglo XXI durante su presidencia y durante su trabajo como senador de la República posteriormente. Fue el muro de contención cuando recordamos el mapa rojo que tenía nuestro continente latinoamericano durante el liderazgo de Hugo Chávez, con ver con otros presidentes como Bolivia, de Ecuador, de Nicaragua, de Argentina, de Chile, Brasil, etcétera, donde sin duda alguna se veía ese mapa rojo, pero un punto de democracia y referente en Latinoamérica era Álvaro Uribe Vélez y Colombia, enfrentando a grandes desafíos y generando unas políticas públicas de coherencia, unas políticas públicas establecidas bajo unos principios y unos pilares determinantes para la transformación de Colombia. Porque Colombia a finales del siglo pasado era un país inviable, era un país que ante las revistas internacionales lo llamaban un estado fallido, un estado que la tercera parte era controlada por las guerrillas, otra tercera parte por los grupos al margen de la ley paramilitares, y el resto del país estaba en riesgo. Y fue cuando llegó el presidente Álvaro Uribe con un discurso muy claro para los ciudadanos y recibió un país en el año 2002 con 28.837 homicidios, dejándolo en el año 2000 con 15.000 homicidios. Una cifra todavía alarmante, pero una reducción sumamente clara. Un país que en el año 2002 tenía 2.882 secuestrados y en el año 2010 tenía 123. 123 seguían siendo muchos, pero iba por una senda, sin duda alguna, por buen camino. Un país que en el año 2002 tenía 1.645 atentados terroristas, mientras que en el año 2010 hubo 250. En el año 2002, 350 alcaldes de los 1.100 municipios que tiene nuestro país ejercían su labor de alcaldes por fuera de los municipios donde eran elegidos, porque todos estaban amenazados. En el año 2010, absolutamente todos los alcaldes del país estaban en sus municipios ejerciendo su labor. En el año 2002, 158 municipios no tenían presencia, óigase bien, de Policía Nacional. En el año 8 años después, en el año 2010, todos los municipios de Colombia tenían presencia de la Policía Nacional. Durante los 2 periodos del presidente Uribe como gobernante del país, 53.540 hombres al margen de la ley se desmovilizaron de grupos paramilitares, de las guerrillas y de grupos delincuenciales. 53.540 hombres al margen de la ley se desmovilizaron. Sin duda alguna, se podría describir como la desmovilización más grande de la historia de la humanidad, de grupos al margen de la ley. Pero podría seguir continuando con cifras y cifras que mostrarían lo que significa Álvaro Uribe. Tal vez no se recuerda en democracias un presidente con una transformación tan rápida y tan efectiva como la tuvo el presidente Álvaro Uribe. La cifra de homicidios a sindicalistas en el 2002 eran 196, 8 años después eran 19. Según el índice de pobreza de la Universidad de Oxford, en el año 2002 Colombia se ubicaba en el puesto 40, tenía 43% de la pobreza, bajó al 26% 8 años después.
Temas de economía, crecimiento muy importante. El desempleo estaba en el 16% y lo dejó en el 11,6%. Pero uno de los factores principales, una lucha frontal, en uno de los factores que hemos pronunciado y hemos escuchado en la noche de hoy, la lucha contra el narcotráfico. Encontró en el año 2002 178.000 hectáreas de coca en nuestro país. En el año 2010 eran 62.000. En el año 2012 llegaron al mínimo de 48.000 hectáreas. Una lucha frontal, una estrategia integral que permitía la reducción directa de los cultivos ilícitos, la producción, la interdicción y, por supuesto, el consumo en nuestro país. Pero en el año 2010, pues no se logra la reelección adicional que se estaba buscando por el interés de los ciudadanos, más que por el interés del mismo político. Aún así, se presentan dos candidatos cercanos al expresidente Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y Andrés Felipe Arias. La suerte terminó llevando a Juan Manuel Santos a la presidencia de la República, con las banderas, por supuesto, de una continuidad, de unas políticas que estaban llevando a Colombia bajo una senda efectiva. Pero ahí es cuando se empieza todo el entramado dentro del sistema judicial en contra, no solo de Álvaro Uribe, sino de su círculo más cercano. Por eso Andrés Felipe Arias, quien era el más opcionado para llegar a la presidencia de la República, fue condenado a 17 años de cárcel en una única instancia, oígase bien, violándole un derecho fundamental y un derecho humano, y va por la Corte Suprema de Justicia. Hubo todas las violaciones al debido proceso. Tuvo que buscar asilo político y aún así, Juan Manuel Santos, dentro de la presidencia, siendo presidente, lo solicitó en extradición a pesar de que no había un tratado de extradición entre Colombia y los Estados Unidos. Hoy, injustamente, está condenado a 17 años de cárcel por unos delitos donde no se le comprueba de ninguna manera dolo. Pero siguió todo este engramaje en contra del círculo de Álvaro Uribe, que por supuesto estaba vinculada la Fiscalía General de la Nación, medios de comunicación, comunidad internacional con las ONG de izquierda. El candidato del 2014 presidencial de Álvaro Uribe Vélez, el partido político Centro Democrático, del cual hago parte, Oscar Iván Zuluaga, fue víctima de un montaje de un supuesto hacker que interceptaba los diálogos ya que se desarrollaban entre las FARC en Cuba y el gobierno de Juan Manuel Santos. Ese montaje permitió que Juan Manuel Santos se robara las elecciones después de recibir toda la financiación de Odebrecht y de recibir, por supuesto, todo el apoyo político de la izquierda del país. Pero no fue solo Oscar Iván Zuluaga, también fue su asesor de campaña Luis Alfonso Hoyos, quien le abrieron el mismo proceso por el tema del espionaje, fue absuelto en 2 oportunidades, pero David Zuluaga, el hijo del candidato presidencial, hoy sigue con un proceso judicial, a pesar de que tienen las mismas pruebas que llevaron a la absolución a Luis Alfonso Hoyos, y a él no le cierran ni siquiera el proceso judicial. Sigue también la investigación y a la espera de un fallo a Santiago Uribe Vélez, hermano del presidente Uribe. Se abrió un proceso que ya estaba cerrado por la Fiscalía, que lleva más de 20 años, algo inédito en nuestro país y quizás en la historia de la humanidad, reabrir unos casos que la misma Fiscalía lo había cerrado. También tienen investigaciones. Los hijos del expresidente han hecho creer que el entramado criminal y la responsabilidad de la violencia en nuestro país es por Álvaro Uribe Vélez. Y podría seguir numerando casos, y lo voy a mencionar brevemente. María del Pilar Hurtado, quien fue directora administrativa de seguridad del gobierno del presidente Uribe. Luis Carlos Restrepo, alto comisionado para la paz en el gobierno del presidente Uribe, hoy exiliado en Canadá. Sabas Pretel, exministro del Interior. Diego Palacio, ministro de la Salud. Francisco Santos, vicepresidente de la República durante el gobierno de Álvaro Uribe y precandidato presidencial en el 2014, candidato a la alcaldía de Bogotá, hoy embajador en Washington, también con investigaciones. Y cómo olvidar el atentado que recibió Fernando Londoño Hoyos, exministro de Interior y Justicia durante el gobierno del presidente Uribe, un hombre que mediante su programa radial Hora de la Verdad ha logrado desnudar lo que significó
los diálogos entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, y fue víctima de un atentado terrorista que dejó a sus dos escoltas muertos, y él milagrosamente quedó en vida, siguiendo dando esta lucha, sí, y sigue dando esta lucha. Pero por supuesto, Álvaro Uribe Vélez hoy es víctima de un proceso judicial por parte de las Cortes, donde se le ha violado todo el debido proceso, donde ha sido interceptado ilegalmente, donde esas interceptaciones ilegales son tomadas como pruebas legales. Y por supuesto, se da un claro mensaje de una persecución política por una corte que está seguramente vinculada a muchos escándalos, como es el cartel de la toga anunciado por los Estados Unidos, denunciado por los Estados Unidos, y que hoy deja a varios presidentes de la Corte Suprema de Justicia en Colombia que están en la cárcel, y otros muchos más investigados, y unos cuantos exiliados o prófugos de la justicia. Para concluir, básicamente, y gracias por el tiempo, la historia ha mostrado que la izquierda y el radicalismo, sin importar, se ha tomado el poder de diferentes formas en el continente. Una de sus luchas en el siglo pasado eran las armas. Otras, como en el caso de Venezuela, lograron, después de un fallido golpe de Estado, lograrlo a través de las elecciones. Hoy vemos cómo están, mediante las infiltraciones de las entidades gubernamentales y específicamente del sistema judicial, penetrarse para tomarse el sistema. La izquierda latinoamericana le cobra a Álvaro Uribe su coherencia y su coraje, y haber sido el muro de contención del socialismo del siglo XXI, que no es más que la continuidad del comunismo del siglo XX. El arco de Venezuela, que controla la dictadura, ELN, Hezbollah, el G2 cubano, las disidencias de las FARC, que se encargan de controlar el dinero de la droga, del oro, de los diamantes, financia la dictadura y la acción criminal en toda la región. En Venezuela se demoraron 14 años para meter preso a a Leopoldo López. Aquí en Colombia, a pesar de que el gobierno fue elegido democráticamente, ya tenemos al líder político más importante privado de su libertad, Álvaro Uribe Vélez. Quiero dejarlo con este mensaje. Hoy en Colombia no está en riesgo una elección presidencial del año 2022. Lo que está en riesgo es el sistema democrático, la institucionalidad. La paradoja es que la misma libertad que el sistema democrático le ha otorgado a los ciudadanos, hoy el libertinaje de esos ciudadanos son los que ponen en riesgo el sistema democrático. Muchas gracias.